En el día de hoy vamos a reparar esta tele LG. Vamos con el video. Bien, el día de hoy tenemos esta tele LG que nos llega para reparar. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos en el canal. Así que compartas estos videos con tus compañeros y amigos para crecer en esta comunidad. Vamos a encender la tele. La tenemos ya. Como ven, está dando imagen. No tengo ninguna señal acá conectada y eso. Pero lo que me llama la atención de esta tele es que veo varias zonas un poco oscuras. Y es lo que me decían de esta tele. Así que vamos a ver qué está pasando y veremos qué solución le damos a esta tele. Para abrirla vamos a apagarla. Vamos a apagarla ahí. Dejamos presionado. Y ahí se apaga. Muy bien. Vamos a desconectarla ya. Para abrirla tenemos que quitar todos los tornillos que tiene alrededor. Como ven, es una tele, no es una tele moderna, amén de que es smart. Y vamos a empezar a quitar todos los tornillos para levantarla y ver con qué nos encontramos. Los tornillos están en todos los bordes. Como ven, está un poco sucia también. Vamos a ver si podemos limpiarla también. Pero ya eso sería el paso final. Vamos a quitarle los tornillos y seguimos con el video después. Muy bien, ya le hemos quitado todos los tornillos y vamos a quitar la tapa. Que como pueden ver, está bastante sucia. Y cuando nos encontramos un televisor así con estas características, hasta nos podemos encontrar con animales. Bueno, vamos a seguir con el desarme de la tele. Y ahora lo que procedería a hacer sería quitar. Vamos a quitar primero esto. Vamos a quitar ahora el marco del lateral, y para eso tenemos que quitar, no sé si podrán ver, tiene tornillos por todo el lateral también, o sea que esos tornillos hay que quitarlos. Vamos a proceder a quitarlos. Van a ser unos cuantos tornillos, así que cuando quite todos los tornillos de los laterales, regresamos con el video.
Muy bien, ahora lo que procedería a hacer sería quitar los parlantes, quitar la plaquita esta de control para liberar estas chapas que tenemos acá y que nos quede libre la placa de la pantalla. Vamos a proceder a hacer eso. Estos son los parlantes que solamente se levantan. Quitamos con este conector. Ya está. Tenemos que levantar esto. Quitamos el otro parlante. Levantamos esto y ya los parlantes quedarían en nuestro poder. Vamos a ponerlos por acá. Quitamos este panel de control que está acá. Dejaríamos por acá. Y por último, quitamos este cable de acá, este flex. O si quieren pueden quitarlo directamente de la placa. Yo prefiero quitarlo de acá. Creo que es más fácil. Eso se quita presionando estas dos presillitas que quedan acá. Muy bien. Y ahí vamos a quitar este tornillo. Quitamos este que tenemos acá. Y quitamos este que tenemos acá. Ya habíamos quitado previamente los tornillos del lateral, así que esto ya nos quedaría libre. Vamos a irla desmontando suavecito, no queremos dañar la placa del display. Muy bien. Vamos a retirar estas cosas. Retiramos todo. Dejamos estos tres tornillos acá. Y esta plaquita ya sería nada más desmontar acá y desmontar acá. Muy bien. Ahí quedarían desmontadas. Y vamos a proceder ahora a sacar el marco. Como siempre, por las esquinas empezamos bien suave. Ya cuando queda quitados los tornillos que aguantan el marco, ya nos queda bien. Y ahora con mucho cuidado levantamos la pantalla. Muchas veces la pantalla puede ser que venga pegada. Así que debemos de tener extremo cuidado para no dañar ningún componente. En este caso viene pegada con estas cosas que tienen acá en los lados. Ahí las vamos quitando. Solo es como cinta aisladora, o sea que no tengan miedo de quitarla.
quitar la última. Y ahí está. Ahora sí podemos levantar la pantalla sin ningún problema. Muy bien. ¿Qué va a tocar ahora? Pues revisar la parte de donde están los LED y ver que todo esté bien. Para eso tenemos que ir desmontando con unas presillas que tienen acá todos estos plásticos. Todo viene a base de presilla. Ya en esta etapa sí podemos trabajar con más confianza ya que no tenemos la pantalla. Como pueden ver, ahí voy quitando las presillas. Y a poquito, con mucha paciencia. Ya nos quedarían las presillas solamente de este extremo. Hay algunas que están un poco duras. Y aquí ya nos falta una solamente acá. Y ya quedó desmontado el marco plástico. Y bueno, ahora viene levantar toda esta parte. Y bueno, lo primero que nos encontramos ya a simple vista, tenemos dos difusores despegados y en este caso esto habría que pegarlos a los LEDs. Ya este es el primer problema que nos encontramos. A pesar de que no vimos ningún punto blanco en la pantalla reflejado. Y vamos a proceder a medir las tiras LED. Para eso tenemos que empezar a quitar todas las presillitas estas que aguantan este como especie de papel blanco para después medir tira por tira y ver si hay algún LED que no enciende. Vamos a sacar esas especie de protecciones. Como pueden ver, vienen con esto así. Y esto debe de virarse.
Muy bien, para quitar estas presillas como plásticas, estos retenedores plásticos, debemos levantar. Vamos a hacerlo acá para que se vea mejor. Levantamos un poquito, vamos a ayudarnos y levantamos el otro extremo y ahí ya sale. Como ven, tienen dos huequitos que son los que lo fijan, y así lo vamos a ir haciendo con todos ellos. Cuando los quitemos todos, vamos a regresar con el video. Muy bien, acá ya hemos quitado todos los cierres o soportes plásticos y vamos a volver a virar. Y disculpen, acá me quedó otro. Este lo vamos a quitar muy rápidamente. Muy bien. Y ya nos quedamos con la placa. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar los cables de las tiras LEDs. Y cuando los quitemos, vamos a medir las tiras LED a ver si están bien y si no hay ningún LED apagado. Muy bien, ya acá he retirado todos los conectores y como pueden ver, he quitado todos los difusores porque los fui probando y alando y se iban saliendo, o sea que había que quitar estos difusores y hay que volverlos a pegar. Vamos a proceder a medir las tiras a ver en qué estado están. Regresamos con el video ahora para medir las tiras. Muy bien, vamos a empezar a medir las tiras con nuestro medidor. Muy bien, aquí como pueden ver ya hay dos LED mal. Si pueden fijarse en estos dos que tenemos acá. Hay dos malos. Vamos a esta ahora. En esta podemos ver que todos están bien. Y vamos a esta ahora. Y aquí podemos ver que hay dos malos, estos dos malos y este de la esquina. Vamos a poner bien. Muy bien. Entonces, como pueden ver, tenemos solamente una tira sana. Como siempre aconsejamos en nuestros videos de este tipo de reparaciones, cambiar todos los LED. Cambiar todos los LED porque ya estos LED que han quedado funcionando se han sobrecargado y es imperativo ya cambiar esos LED también porque ya sufren. O sea que vamos a cambiarlos todos, vamos a quitar las tiras y vamos a hacer la reparación total de las tiras. Muy bien, ya acá hemos sacado las tiras y sería el mismo procedimiento que hemos explicado en otros videos.
con nuestra resistencia vamos a empezar a sacar todos los LED. Los LED son de 6 volts en este caso, y es empezar a sacar los LED y limpiar bien para después pegar los difusores. Va a demorar un poquito. Pero ahí ven que ya sale. Muy bien. Y así lo vamos a ir haciendo con todos los LEDs. Bueno amigos, acá ya terminamos de montar todos los LED en las tiras. Vamos a comprobar las tiras a ver si quedaron bien. Aquí medimos y ahí encendieron todos. Vamos a medir la segunda. Ahí encendieron todos también. Y medimos la otra. Y ahí, como ven, ya encienden todos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a pegar los difusores en cada una de los LED para después montar las tiras en la tele y ya probar el funcionamiento de las tiras en la tele ya como tal, ya montadas. Muy bien, acá ya hemos terminado de pegar todos los difusores en las tiras. Vamos a medirlas a ver cómo quedaron. Ahí tenemos la primera. Acá tenemos la segunda, ya con los difusores puestos. Y la tercera. Ya entonces por acá nos quedaron listas las tiras para montarlas en la tele. Pero antes de montarlas en la tele vamos a hacer una limpieza de las placas que, como vieron al principio del video, estaban bastante sucias. Así que vamos a proceder a limpiar esas placas con una brocha, solamente para retirar todo el resto de polvo. Si es necesario un poco de alcohol, pero no creo que sea necesario. Vamos a hacer esa limpieza en estos momentos. Muy bien, ya empezamos a limpiar todo lo que es la estructura de la tele. Si pudieron fijarse en la primera parte del video, esta parte plástica estaba muy sucia. Aquí, como pueden ver, ya la limpié, igual que la parte de atrás. Ahí la tienen limpia. Solo fue con agua y detergente, o agua y jabón líquido, como quieran. Y era sacarle más bien polvo acumulado. Y como pueden ver, ya quedó bien limpita. Y ahora lo que vamos a proceder es a limpiar la otra parte, que son las placas. Muy bien, ya acá tenemos la otra parte de la estructura. Como pueden apreciar, está muy sucio, con telaraña, con polvo, inclusive la fuente de alimentación. Y acá, como pueden ver en la placa principal, se puede apreciar la cantidad de polvo que tiene acumulado estas placas. Vamos a proceder a limpiar esto ahora y después que limpiemos regresamos con el video. Como les dije, solo le voy a pasar una brochita. Capaz que le paso algún trapito después para eliminar los restos que queden pegados, si queda alguno pegado, pero creo que con una brochita ya se va a solucionar. Muy bien, acá ya hemos limpiado lo que es la parte metálica de la tele. Y vamos a proceder primeramente, le quitamos las placas por supuesto porque había que limpiarlas también. Ahorita las vamos a poner.
vamos a proceder a hacer el montaje de las tiras, que como pueden ver van pegadas acá. Ya a la hora de que yo la saqué, le quité ese pegamento, pero tenemos una solución para ello, que es esto que llamamos cinta doble faz, que pueden pegar por acá y pega por acá, y cuando pega de la parte que queremos pegar, entonces despegamos una pequeña tela de papel ya para pegar en donde va. Bien, vamos a proceder a hacer eso. Vamos a retirar un poquito esto acá, y para que vean cómo se hace, agarramos la cinta doble faz y la vamos poniendo a lo largo de lo que queremos pegar. Y ahí nos quedó. Agarramos una cuchilla y simplemente cortamos. Muy bien. Y ahí, como ven, ya la tira nos queda pegada en esto. Ahora, para pegarla acá, viramos esto y le vamos a quitar la tirita de papel que tiene. Acá está. Y ahí le sacamos la tira de papel. Esto lo podemos tirar sin problema. Y la pegamos. Y ahí, como ven, ya queda pegada y no se mueve. Vamos a hacer la misma operación con las otras dos tiras y ya conectamos y seguimos con el video. Muy bien, ya acá hemos pegado todas las tiras y vamos a ponerle los conectores de alimentación de cada tira. Son conectores que se ponen por encima. Y ahí quedaron conectados los conectores. Vamos a ponerle la plaquita de acetato acá. Como ven, ahí nos quedó bien. Está un poquito sucio acá de polvo, ya lo quitamos. Y lo que vamos a proceder a hacer es ahora colocarles los postecitos de plástico que van acá y los de acá. Bien, cuando terminamos de colocar los postecitos, volvemos con el video. Acá les quiero ir enseñando cómo colocarlos. Por ejemplo, vamos a colocar este. Esto tiene esta parte que entra acá y ahí entró y hay que girarlo. Vamos a girar. Y como pueden ver, tiene dos tranquitas ahí, dos huequitos. Se empuja con la mano y ahí está. Vamos a poner otro. Sacamos el postecito y le damos vuelta. Lo empujamos con la mano y ahí quedó. Les quiero mostrar cómo se pone el otro. Otro más.
Déjenme ponérselos acá. Ahí ponemos, le damos vuelta, empujamos con la mano ahí y ya quedó. Perfecto. Quiero enseñarles ahora cómo se ponen los otros. Esto tiene como 2 enganches y es muy sencillo. Se ponen acá y se empujan y esto tiene que bajar para abajo. Vamos a ver qué está pasando que no bajó. Es que no entró el otro enganchecito. Vamos a correrlo de nuevo. Ese lo vamos a quitar después. Yo les quiero mostrar cómo es que se ponen estos enganches a la hora de que ustedes los vayan a poner, ¿ok? Ahí puse. Y ahí quedó. Este sí quedó bien. Vamos a ver qué pasó con este. Voy a ver qué pasó con este para colocarlo de manera perfecta como este. Así se colocan estos enganches. Bien, ahora cuando coloquemos todos los enganches, volvemos con el video. Muy bien, acá ya nos quedaron puestos todos los postecitos que aguantan esta placa que cubre las tiras LED. Vamos a poner ahora las placas que van por acá. Bien, y vamos a empezar a atornillarlas. Ya lo estamos haciendo ya un poquito rápido para ahí pasar a probar la tele y ver si la reparación de los LED quedó bien. Como se pueden ir fijando mientras voy poniendo los tornillos, ya ven que la placa quedó bien limpia. Solamente fue pasarle una brochita, un pincelito y quitarle el polvo que tenía. No tenía polvo pegado. También vemos acá en la fuente de alimentación que quedó bastante limpia. Acá la toma de alimentación que lleva 2 tornillos más. Muy bien. Ahí estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el panelito de control. Y siempre les recomiendo, antes de cerrar estos equipos, siempre prueben que la reparación haya quedado bien, que no se les vuelva a apagar los LED, que todos los LED queden encendidos. Vamos a conectar acá la alimentación que va a los LED. Eso es muy importante antes de cerrar la televisión. Vamos a conectar el cable de alimentación también. Ahí está. Vamos a tirar de nuevo la... Y vamos a probar. Acá, como pueden ver, se encendió el standby.
Y ahora todos los LED deben encender. Vamos a ver. Vamos a darle al encendido. A ver qué pasa. Ahí fue. Muy bien. Ahí como ven, ya nos quedaron todos los LED encendiendo. Y pueden ver que no se apagan ni nada. Bien. Vamos a armar la tele ya. Vamos a armarla con los acetatos, con la pantalla. Y ya vamos a hacer la última prueba para que vean ya cómo quedó funcionando. En este caso, y es un dato que creo que no les había dicho, los LED que lleva las tiras, cada LED es de 6 volts. Es un dato que no es menospreciable a la hora de reparar. Así que tengan en cuenta eso de medir el voltaje del LED o del LED que esté bueno para saber si lleva LED de 6 o de 3 volts. En este caso, como vuelvo y les repito, lleva LEDs de 6 volts y lo que pusimos fue LED de 30 a 6 volts. Muy bien, una vez puesto esto, vamos a poner la pantalla de la tele. Siempre con mucho cuidado. Aunque sea 32 pulgadas, aunque no es una pantalla grande, pero siempre con mucho cuidado que las esquinas queden acostaditas. Siempre algo van a tener que acomodar. Bien. Ahí quedó, acostada. Aquí en esta esquina también. Y acá en esta esquina también quedó. Perfecto. Ahí está. Y ahí quedó la pantalla puesta en su soporte. Y vamos a poner el otro soporte que lleva. Muy bien, este otro soporte ya sería el marco de la tele ya como tal. Es con calma irlo poniendo. Ahí ya nos quedó puesto. Y tendríamos ahora que atornillarlo. Vamos a enseñarle acá. No sé si pueden ver, lleva tornillos por acá y a los lados y al otro extremo de acá. Voy a poner todos esos tornillos y regresamos con el vídeo. Muy bien, ya acá terminamos de fijar el marco como tal de la tele. Vamos ahora a poner bien y conectar la pantalla. Acá la placa de la pantalla, si se fijan, tiene unos soportes, estos blancos y estos grises. Debe quedar en esos soportes. Ahí va. Ahí va quedando bien. Y ahí quedó la placa en su soporte.
Procedemos acá a conectar este conector acá. Es apretando estas muelitas que tiene acá en los extremos. Quiero que vean. A ver, se hace un poquito difícil, pero ahí está. Y ahí quedó conectado. Muy bien. Esto lo ponemos acá. Y acá iría esta chapa ahora, que la vamos a poner, que es la que cubre la placa de la pantalla. Vamos a colocarla. Muy bien, una cosa que me di cuenta, para poner la chapa esta hay que quitar el conector, hay que poner la chapa primero y que cubre la placa del display y entonces poner después el conector este. Tengan esto en cuenta, fue un error mío a la hora de armar. Vamos a volver a colocar esto. Que ya vieron cómo se coloca, así que lo voy a colocar bien rapidito. Acá tenía también para agarrar. Y ahí ya nos quedó la tele. Y lo único que resta es probarla a ver cómo queda la imagen. Vamos a hacer esa prueba ahora. Muy bien amigos, vamos a ver ahora cómo se ve la pantalla. Ya vemos que lo tenemos conectado acá. Vamos a encenderlo. Dejamos presionado. Ahí encendió. Por supuesto no tenemos imagen ahora. Y como pueden ver, ya la imagen nos queda bien acá en toda la tele. Ok, vamos a ponerle ya la tapa de atrás para ya cerrar la tele ya y le hacemos la última prueba. Muy bien, para terminar de cerrar la tele ya, acá lo que debemos hacer es colocar los parlantes, uno a cada lado. Como ven, tiene unas muelitas acá que son estas, que van acá a estos postes, y tiene esto también que va encastrado por acá. No sé si se logra ver bien. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Bien, vamos a ponerlos. Ahí quedó el primero. Ahí nos quedó el segundo. Y lo conectamos a este conector, que es el del audio. Muy bien, estos parlantes también los limpiamos porque estaban bastante sucios. Y ahora lo que restaría sería colocar la tapa. Como pueden ver, ya bien blanquita, bien limpia. Vamos a poner los tornillos y le hacemos la última prueba de imagen a la tele. Muy bien, ya terminamos de armar, poner la tapa de atrás. Vamos a volver a probar la imagen. Presionamos. Ahí está. Y ahí ya nos quedó funcionando la tele. Muy bien. Y esta ha sido la reparación de esta tele LG, que aunque como vieron daba imagen, tenía LEDs rotos
y difusores despegados, por lo que tuvimos que reparar todas las tiras y pegar los difusores para que ya quedara con esta imagen bien nítida. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así que compartas estos videos con tus amigos y colegas interesados en el mundo de la electrónica. Sin más, nos vemos hasta un próximo video. Chao.